porque esa palabra es la que nos enseña todas las cosas, hermano. Y vamos a iniciar con una escritura que está ahí, el profeta Ezequiel, capítulo 33, y en el nombre del Señor Jesús nos dé entendimiento a cada uno de nosotros y nos ayude a seguir adelante. Capítulo 33, versículo 30 en adelante. En el nombre del Señor Jesús dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermanos, fíjense que considerando esta escritura, podemos mirar algo importante, hermano, que esperando en Dios no nos pase a nosotros. Nosotros seamos más diligentes en lo que hemos aprendido y lo que hemos oído, y que lo pongamos por obra, hermanos. Porque mire, yo veo en esta escritura, decía algo muy importante, analicemos para nosotros, que cuando el Señor, ¿verdad?, enviaba palabra a su pueblo, dice que estarían delante de ti, dice, como mi pueblo. O sea, había quien se acercaba ahí como el pueblo de Dios. Y este pueblo oían las palabras, pero dice que no las pondrán por obra. Entonces puedo mirar yo, hermano, que este pueblo en cierta manera solamente era una apariencia. Una apariencia, ¿qué sentido? Que se presentaba como si fuera el pueblo de Dios, pero no obedecía. Y eso solamente es una apariencia. Nosotros, hermano, como pueblo de Dios, venimos a este lugar o en algún otro lugar donde se predica la palabra de Dios, pero no debemos ir con una apariencia, hermano, solamente, sino entendiendo que verdad somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios vamos a oír las palabras de nuestro Dios, pero nosotros sí las tenemos que poner por obra. Porque si no, hermano, podríamos caer en esta misma situación. Solamente era una apariencia. Y una apariencia como si fuera el pueblo de Dios. Una apariencia en piedad, una apariencia quizá en su momento delante de quien estaba hablando, se mostraban con una apariencia como que recibían la palabra, como que recibían la enseñanza, pero luego oyéndose, hermano, no ponían por obra lo que se les enseñaba. Versículo 30, si lo leemos una vez más, cuando le dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. O sea que en su momento, en lugar de, hermano, de considerar que iban a ir a oír palabra de Dios, ellos se burlaban, hermano. Y dice que a las puertas de las casas, y hablaba el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oí qué palabra sale del Señor, pero como una forma de burla, hermanos. Dios nos guarde de caer en esto nosotros, hermano. Y que nosotros vengamos
muy sinceros delante del Señor, y no como una apariencia, no solamente, hermanos, sino entendiendo y comprendiendo la grande necesidad que tenemos del Señor para nuestras vidas. Porque sería muy triste, hermano, que uno de nosotros solamente tuviera una apariencia y al final se perdiera, hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, hermano, es para nuestro bien, para ponerlo por obra y no solamente tener una apariencia, digamos, física, pero internamente no tener sinceridad. Que Dios nos guarde de eso. Alabamos a Cristo y nosotros pues seamos también diligentes en esta parte, hermanos. Mire, hay una escritura en la segunda carta a Timoteo que habla de hombres que profesaban piedad. Alabamos a Cristo, hermanos. El pueblo de Dios tiene que gozar con la palabra porque es para bien. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Capítulo 3, versículo 5. Dice aquí, hermano, habla y dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Pablo a Timoteo sabía, hermano, que entre el pueblo había quien solo tenía una apariencia de piedad. Pero si leemos un poquito atrás para entender un poco mejor el versículo 1, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno, hermanos? Lo que Dios quiere darnos a nosotros. 4, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya dice, teniendo apariencia de piedad, algo, hermano, que no tenía, solamente era una apariencia, mas habiendo negado la eficacia de ella. Su testimonio, hermano, era muy diferente a lo que ellos profesaban. Alabamos a Cristo, hermanos. Y dentro de estas cosas, hermano, pues es considerando, ¿verdad? Para que nosotros, hermano, podamos ser muy sinceros con el Señor. Que Dios nos guarde, como le mencionaba, de estas cosas. Vamos a ver así escrituras, hermano, dentro de la palabra de Dios, que nos enseñan, hermano, para poder nosotros poder obrar mejor cada día. Por ejemplo, hablando de la piedad, ya que estamos ahí, vaya a la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Dice aquí algo, hermanos. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Y luego dice el 9, asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o oro, perlas, vestidos costosos. Dice el 10, sino de buenas obras,
como conviene a mujeres que profesan piedad. Aquí vemos esta escritura, hermano, hablando de las mujeres. Muchas mujeres, hermano, en el mundo, usted sabe, realmente ellas se atavían no con un hábito honesto, o menos con vergüenza o modestia. Usan los cabellos encrespados, usan oro, perlas, vestidos costosos, pero es solamente una apariencia muchas veces, hermano. Y esa apariencia se desvanece, esa apariencia, esa vanidad se acaba. Y esa apariencia, hermano, el Señor no la mira, en el sentido que no es agradable a Él. Cuando las mujeres han llegado a la presencia de Dios, han sido llamadas por el Evangelio y son enseñadas conforme a la palabra de Dios, empiezan a obrar y ellas empiezan a hacer buenas obras. Y esas buenas obras empiezan a reflejar en ellas, hermano. Así como Dios obrando por su palabra. Cuando la ponen por obra, cuando la ponen en práctica, hermanos, se empieza a reflejar el cambio en sus vidas. Y aquella apariencia que antes tenían empieza a irse, a desvanecerse. Ya no pertenece a las mujeres que profesan piedad, porque eso fue temporal. Ahora son siervas de Dios. Ahora por la palabra han sido enseñadas, han puesto por obra y ahora son mujeres que practican la piedad. Alabamos a Cristo, hermanos. En la apariencia, mire, quiero mostrarle una escritura allá en el libro de Esther. Bendecimos a Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. El libro de Esther, capítulo 1. Damos gloria a nuestro Dios. Capítulo 1, en el versículo 10. Dice aquí que el rey Asuero, el séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán y a Bizta y a Herbona y a Bigta y a Bacta y a Setar y a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. 11. Que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona regia, y lo dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes. ¿Qué quería mostrar a los pueblos y a los príncipes, hermano? Su hermosura, porque era linda. ¿De qué, hermano? De hermoso parecer, o de hermosa apariencia, o de linda de aspecto. Pero la apariencia de ella, hermano, física, hablando en la escritura, dice que era hermosa, que era linda, pero ese era su aspecto físico. Amén. Pero fíjese el versículo 12, mas la reina Vasti, ¿qué hizo, hermano? No quiso comparecer a la orden del rey, enviada por mano de los eunucos, y se enojó el rey muy mucho y encendiéndose la ira. Entonces, en esta parte, hermano, podemos ver que esta mujer en su apariencia física era hermosa, era linda,
pero hermano, en su interior no era sujeta a su marido. En su interior no obedecía a su marido. Alabamos a Cristo, hermano. Y eso es importante, hermano, que una mujer que profesa piedad, siendo mujer casada, obviamente, pueda obedecer a su marido. No en este caso, obviamente, hermano, pero yo miro esto como ejemplo, porque no dejaba de ser esta mujer, no dejaba de ser esposa del rey. Y en su momento, cuando la solicitó, ella dijo, no voy, y no fue. Aunque el rey quería manifestar lo que era la mujer exteriormente, que bueno fuera que hubiera querido manifestar a su esposa como era interiormente. Una hermosura interna, una hermosura, hermano, de una mujer que profesa piedad. Proverbios 31, alabamos a Cristo. Dios bendiga a todas las hermanas que profesan piedad. Alabado sea Cristo. Aquí el capítulo 31, en el versículo 30, dice ahí la palabra de Dios. Engañosa es la gracia. Y luego dice enseguida, ¿y vana? ¿Qué es vana, hermano? La hermosura, obviamente física, hermano. Pero dice enseguida, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y esto no es una apariencia, es algo, hermano, que ya lleva dentro la mujer, la esposa, hermano. Y esta mujer, hermano, según dice el 31, dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas. ¿Qué lo iban a alabar en sus puertas? Sus hechos, hermano. Algo de ella, si podemos leer un poquito atrás, podemos darnos cuenta de esta mujer temerosa de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, hermano. Su palabra nos enseña tanto a varones como a mujeres, hermanas. Amén. Santo es el Señor Jesús. Dice el 10, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. No es algo exterior, no es algo, hermano, que pueda vislumbrar por fuera, hermano. Esta mujer, hermano, es desde lo interior, obediente, sujeta, y no con una apariencia solamente exterior, sino con hechos comprobando, hermano, lo que es ella. Dice el 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien, ¿y qué más? Y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. 13, buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Fue como a navío de mercader, trae su pan de lejos. 15, levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y la compró y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. 18. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. 20. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino
y púrpura en su vestido. Y lo dice, conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura. ¿Qué era, hermano, su vestidura? Fortaleza y honor, hermano, y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantaron sus hijos y llamaron la bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepujaste a todas. Oiga, una mujer así, hermano, es que lleva a Cristo en su vida, hermanos. Lleva a Dios en su vida, las enseñanzas, la sabiduría, el conocimiento. Ya si un marido teniendo una mujer así todavía la trata mal, hermano, pues sería un ingrato, hermano. Tener una mujer de Dios, hermano, es una bendición grande, bendito sea Jesucristo. Que teme a Dios, que sus hechos, hermano, que no es una apariencia, que hay hechos que respaldan la virtud de esta mujer, hermano. Y eso, hermano, es lo que enseña la Biblia, lo que nos enseña el Señor por medio de su palabra. Por eso ya dice el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Alabamos a Cristo, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Yo recuerdo una mujer también virtuosa, quiero leerla ahí en Lucas, el Evangelio. Le damos la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Capítulo 1. Y de ahí también en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, esta misma escritura, ahí se los dice más directamente. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 18. Dice, mas Jesús entendía la malicia de ellos. ¿Qué es lo que entendía Jesucristo, nuestro Señor, hermano? La malicia, hermano, que había en ellos. Y viendo, conociendo, entendiendo esta malicia, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muy directo el Señor, hermano, muy directo, y les habla con verdad. Amén. Capítulo 23, ahí también, versículo 25, les dice esta parte. Ay de vosotros, escribas, ¿y qué más les dice, hermanos? Fariseos hipócritas, que dice, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de ¿qué, hermano? ¿Cómo se encontraban estos hombres, hermano? Y lo dice el 26, fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato. ¿Para qué? Para que también lo de afuera se haga limpio. Eso es, hermano, algo que nosotros, por gracia de Dios, el Señor ha trabajado en nuestras vidas. Primeramente el Señor llega y toca nuestro corazón y empieza a limpiarnos, a lavarnos de la inmundicia que llevamos dentro, hermano. Para que lo que manifestemos ya, hermano, nosotros exteriormente, sea la obra de Dios que hizo dentro de nosotros. Y que no es solamente una apariencia, es la obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Alabamos a Cristo?
Entonces, cuando les dice esto a ellos, hermano, porque había hipocresía, porque había ciertamente mentira, falsedad, dice el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y dice que de fuera a la verdad se muestran hermosos. ¿Sí ha visto los sepulcros, hermano, cuando los adornan muy bien, los pintan, verdad que se ven bonitos? Pero ¿cómo se ven? Por fuera. Pero si nosotros lo abriéramos el sepulcro, hermano, ¿qué vamos a encontrar ahí, hermano? Huesos de muerto, mucho mal olor y algo fétido, hermano, que no vamos a soportar. Pero ese ejemplo se los pone a ellos, hermano. Así que por fuera a la verdad se mostraban hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esta situación en este grupo de hombres, hermano, que el Señor les habló con verdad. El 28 dice, así también vosotros, ya les habla directo, hermano, de fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, o sea, como que eres muy justo, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Alabamos a Cristo, hermanos. La apariencia solamente exterior y no interior, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. El Evangelio según Lucas. Bendito sea el Señor. No sé usted, hermano, si alguna vez le ha pedido al Señor que nos limpie cada día, así como el salmista David. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero es algo que yo le he pedido a Dios desde hace mucho tiempo, día con día. Quiero estar limpio por dentro, hermanos. No tener nada por dentro que manche mi vida. Qué tremendo es que en mi corazón hubiera rencor, odio, ira, contienda, disensión, malos deseos, hermano, eso sería terrible. Es algo que no se soporta, hermanos. Es un tormento llevar esas cosas dentro, hermano. Y nomás le dije en parte alguna, siempre hay que pedirle al Señor que quite todas esas cosas, porque Él es el único que tiene poder para limpiarnos cuando nos disponemos. Capítulo 20, versículo 46 y 47. Amén. Les dice aquí, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Y dice el 47, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto, ¿qué ponían por pretexto, hermano? Largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Era un pretexto solamente su oración, hermano. Fíjese, ay Señor, digo, ¿cómo alguien puede estar así, hermano, conociendo? Porque eran escribas y eran fariseos que tenían la ley, hermano. Eran escribas, hermano. ¿Y cómo no entender esta parte tan importante que el Señor les habla y les dice, hermano, para que ellos pudieran apercibirse y que esa hipocresía que había en ellos fuera echada fuera, hermano? Considere esta parte, hermano. Alguien que hace una oración, pero que no es sincero, hermano. Puede alguien estar orando y para que lo vean como una apariencia solamente, pero no teniendo la devoción de orar con el corazón sincero a Dios. Eso hacían ellos, hermano, por pretexto, poniendo largas oraciones. Pero les dice el Señor, estos, o sea, por esa apariencia, hermano, recibirán mayor condenación.
Alabado sea Cristo, hermanos. Alabado sea Cristo. Recuerdo cuando el Señor les dijo a ellos, precisamente a ellos, ¿verdad? Cuando habló de Nínive o habló también de Sodoma, que, hermano, que iban a tener mayor condenación, ellos aún todavía. Y recordé una escritura que está allá en Isaías, capítulo 3. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que consideramos y pedimos al Señor que nos ayude a nosotros, hermano. Si quiere que Dios nos ayude, para que Dios obre nuestras vidas y Él sea nosotros, hermano. Bueno, mi deseo es que ustedes, en el amor de Cristo, todos, juntamente conmigo, lleguemos a la salvación, hermanos. Y eso también usted debe sentirlo por cada uno de los que tiene a su lado, porque ese es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, a salvación por Cristo. Bendito sea el Señor. Capítulo 3, versículo 9, dice ahí: y la apariencia del rostro de ellos, dice aquí, los convence. Alabamos a Cristo. La apariencia de ellos, dice la versión 60, testifica contra ellos. O sea, la apariencia, hermano, era algo que mire, sigo leyendo, que como Sodoma, ahí pone el ejemplo de Sodoma, publican o predican, dice esta versión, que su pecado. ¿Y lo que dice? No lo disimulan, hermano. Mire, hay quien, hermano, como por eso pusieron ejemplo aquí el Señor de Sodoma, ellos ya, hermano, tenían, ya no era algo que fuera oculto. Sus hechos los manifestaban, su pecado lo declaraban con sus hechos, no lo disimulaban. Entonces, aún, hermano, hay quien llega a este pecado, pero es más condenación, hermano, a alguien que disimula, hermano, y quiere presentar una apariencia de piedad, hermano. Más vale ser muy sinceros. Estos hombres, hermano, o esta ciudad de Sodoma, usted sabe que su pecado llegó hasta la presencia del Señor, hermano. Y que cómo se juntaron, de hecho, cuando los ángeles fueron recogidos a la casa de Lot, cómo se juntaron aquellos hombres y cuando cegaron los ojos de aquellos hombres, cómo buscaban la puerta para hacerles daño, hermano. Lo que ellos eran interiormente lo manifestaban. Alabamos a Cristo. No lo disimulaban. Su pecado era visible. La maldad que ellos tenían se hacía ver en ellos. Pero hay quien, hermano, guarda la maldad internamente, guarda el rencor, guarda el enojo, guarda la hipocresía interiormente, hermano, y no la manifiesta. Y se presenta, así como escribas y fariseos, hermano, haciendo largas oraciones, como hombres así que profesaban piedad, hermano, pero negando la eficacia de ellos. Y ellos tendrían mayor condenación. Bendito sea el Señor Jesús. Lucas capítulo 18. Gloria a Dios. En el capítulo 18, ahí vamos a leer una escritura, hermanos, también. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 18, versículo 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué importante, hermano, reconocer lo que somos, hermano. Qué importante es presentarnos delante del Señor y decirle al Señor: mira, esto es lo que tengo en mi vida, esto es lo que soy, Señor. Sé propicio a mí. Porque, hermano, llevar solamente una apariencia como el fariseo, ahí está hablando, en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, justificándose a él mismo, hermano. Y era una apariencia solamente, porque el Señor les dijo: hipócritas, hermano. Mas sin embargo este otro hombre, hermano, como hermano, ni alzaba los ojos, sabiendo en la condición que se encontraba, y hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Se fija, hermano? En la humildad y en la sencillez y en el reconocer está la bendición, hermano. ¿Qué dijo también David en el Salmo 51? Porque yo reconozco mi rebelión y que mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, contra ti solo he pecado, Señor. Necesito mi perdón, necesito tu ayuda, necesito que me limpies de mi maldad, que limpies mi pecado. Y eso es importante, hermano, que los siervos de Dios tengamos en mente diario, que tenemos que ser, hermano, limpios desde adentro, para que eso de adentro también se refleje afuera. Alabamos al Señor Jesucristo. Aquí mismo el Señor les dijo en el 18:1, y les propuso también una parábola sobre qué es necesario, ¿qué, hermano? Fíjense, me llama la atención cómo el Señor les habla aquí, les dice primero esto en esa parábola, y luego dice el 7, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. O sea, hombres y mujeres, hermano, que son escogidos de Dios, que están clamando a Dios día y noche, pero que no son, hermano, como los fariseos. ¿Sí me explico, hermano? Que no son como estos hombres, hermano. Si son hombres y mujeres que profesan piedad, pero que la demuestran y se presentan ante el Señor con limpia conciencia, con limpio corazón, porque los limpios de corazón, estos verán a Dios. Entonces, si su corazón está limpio y no tiene, hermano, algo ahí que estorbe, usted se presenta al Señor y no es una apariencia, hermano. En una oración genuina, en una oración sincera, y esa oración, hermano, ténganla por seguro que Dios la va a escuchar. Y dice el 8, os digo que los defenderá pronto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Qué tan importante será la fe entonces en esta parte, hermano? Una fe genuina, una fe sincera, una fe no en apariencia, hermano. Dios nos ayude. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios, capítulo 5 y el versículo 7. Bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, hermano, no por vista, mas confiamos
y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Y luego dice, por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradables, porque esa es nuestra fe, hermanos. Si andamos por fe y no andamos por vista, sabemos que el Señor está con nosotros en todo tiempo, hermano. En las oraciones, en el trabajo, en la comida, en esto, en aquello, en el otro. En todo el tiempo, hermano, ¿qué tenemos que serle al Señor? Agradables. Y lo dice el 10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Y luego dice el 11, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, hermano. Usted puede mostrarle algo a los hombres, hermano, y el hombre quizá diga, ah, mira, oh, qué bueno es o qué buena es. Pero a Dios somos manifiestos, hermano. Y lo dice, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. Y luego dice el 12, no nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay quien se gloría en las apariencias. Ya lo estamos viendo ahí en algunas escrituras, hermano. A Dios somos manifiestos, hermano. Las apariencias que no somos, hermano, lejos sea en nosotros que las quitemos en el nombre de Jesucristo y que seamos en una fe genuina, sincera, no con apariencias, siempre, hermano, obrando conforme a la palabra del Señor. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Le damos gloria a Dios, hermanos, porque su palabra es fiel. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. El tiempo se acaba. Que Dios nos ayude para que lo que aprendamos en esta noche nos ayude para, si había algo en alguno de nosotros, le pidamos a Dios la ayuda. Sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 4. Dice aquí, según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero mire, qué maravilloso, hermano, es un varón de Dios así. Hermano, sencillo, transparente, hablando siempre con verdad, hermano. El apóstol Pablo, un ejemplo para nosotros también. Alabado sea el Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Versículo 1. Ténganos los hombres por ministros de Cristo
y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno se ha hallado. ¿Cómo se tiene que ser hallado, hermano? Fiel, hermano. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aún yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Es importante, hermanos, es importante estar listos y preparados, hermanos. El Señor, hermano, el día que venga, hermano, pues Él sabe perfectamente quién no le fue fiel, quién no fue sincero, quién tuvo solamente una apariencia, hermano. Pero nosotros que somos llamados, pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12 de los Salmos. Gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 12, versículo 1. Santo es el Señor Jesucristo. Dice, salva, oh Señor. ¿Cuánto le decimos al Señor? Salva, oh Señor. Porque Él es nuestro Salvador, hermano. Pero ¿por qué le pide al Señor que salve? Porque se acabaron, dice el salmista, se acabaron los misericordiosos. Porque se han acabado, ¿quiénes? Los fieles de entre los hijos de los hombres. Qué tremendo es que se acaben los fieles, hermano. Qué tremendo es que alguien, hermano, muestre una cosa que no es, hermano. Dios nos ayude, amén, hermanos. Y dice el 2, mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan, hermano. Ay, Señor Jesucristo. Pues Dios nos ayude a la iglesia del Señor, hermano. Vaya ya a Efesios capítulo 4. Ahí vamos a leer una escritura. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Se acabaron los fieles de la tierra, decía el salmista, pero creo yo en el amor de Cristo, porque eso creemos, que aquí hay mujeres y hombres fieles al Señor. Capítulo 4. Cuando la palabra de Dios, hermano, nos enseña, usted dele gloria a Dios, hermano, porque es bueno que el Señor nos enseñe y por bien nuestro. Amén. Capítulo 4. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y lo dice el 20, mas nosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Cuántos hemos sido aprendidos, hermano, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Hemos venido delante del Señor para que nos dé palabra, hermano. Muchas veces, pero que no seamos, hermano, como al principio que leímos, ¿verdad? Que leíamos esa parte, hermano. No seamos así. Dice el 21, pero le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis
cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y lo dice, por lo cual, dejada la mentira, hermano. ¿Qué hay que dejar nosotros los que hemos sido enseñados por Cristo? La mentira. ¿Y qué tenemos que hablar? Verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hermano. Que no seamos así con una apariencia y que dentro de nosotros haya otra cosa. Dios nos guarde de esto, hermano. Y solo para terminar, ahí en Mateo 6, quiero leer esta escritura, hermano. Porque como leímos que el Señor hizo énfasis en los hipócritas, quiero leer esta escritura a razón de cómo dijo a sus discípulos, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Capítulo 6, mirad el 1. Amén, hermanos. Mirad que no hagáis vuestras justicias delante de los hombres, o sea, con una apariencia para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendráis merced de vuestro Padre que está en los cielos. No vas a tener ninguna recompensa, hermano. Dice, cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas. O sea, no seas como ellos, no obres como ellos, no practiques las cosas que hacen ellos, los hipócritas. Dice, y en las plazas para ser estimados de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No es en apariencia, mira, yo doy mucho, mira, yo doy. No, la apariencia esa no la mira el Señor. Mira tu corazón, lo que dispongas en tu corazón. 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, ¿qué dice, hermano? No seas como los hipócritas. O sea, como el Señor dice, no les dice hipócritas, ¿se fija? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seas prolígeros como los gentiles que piensan que por su parlería o su vana palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta parte, hermano, que nos presentemos al Señor siempre, no con una apariencia, hermano. Que Dios nos llene de su palabra, que Dios nos llene de su espíritu, siempre clamándole a nuestro Padre, pero no con otra apariencia, hermanos. Que Dios ayude a su iglesia, que Dios ayude a su pueblo.